de acuerdo con los análisis que hicieron los peritos de parte, Nisman en el momento de recibir el disparo. Sí. Y hablan de una posición que es rodilla a tierra. Lo que dicen es que estaba con una rodilla apoyada sobre el piso, con el torso erguido. Y que en esta posición, apuntando hacia la bañadera, es como recibe el tiro. Hablan además de tiro por parte de un ser, digamos. Sí, nunca son del todo asertivos. Lo que pasa es que dicen que no fue que determinantemente no fue un accidente y que tampoco fue un suicidio. Sí. Y hablan potencialmente en algunos tramos y en otros en forma un poco más asertiva sobre un atacante. Ubican, digamos, este es él arrodillado, mirando hacia la bañadera. Aquí está el lavatorio y ubican aquí atrás. Un acto de ejecución clásico, digamos. Por detrás de él a el supuesto atacante. Sí. Y a la derecha. Y a la derecha, claro. Lo ubican aquí, lo que ellos dicen es que acá estaba Nisman y en el momento del disparo sale sangre, como hacia atrás, ¿no? Esa sangre habría manchado el lavatorio. Pero hay un lugar, hay una toalla que estaba colgada por aquí atrás que no es manchada. Dicen que entonces hay una cosa que dicen telón de interposición. Se llama aparentemente técnicamente, que es que hay algo o alguien que hace que no llegue la mancha hacia ese lugar. Y eso sería esta tercera el atacante, ese sería el atacante. Efectivamente. Ahora, esta descripción que casi es como un escenario que describen los peritos, ¿tiene fundamento? ¿Ellos lo pueden sostener? Porque ayer lo que decía la doctora Fey, nosotros hablamos ayer con ella mientras estaba Arroyo Salgado diciéndole que era una mentirosa, lo que dice es que independiente que va a ser una guerra de peritos, es que por ahora está todo ahí en cuanto al diseño de lo que sería una especie de hipótesis, pero concreto nunca haber nada, porque no hay foto de eso. Lo que ellos describen, ¿lo pueden fundamentar? Bueno, hay datos que son objetivos. Manchas que se encontraron, sí, que quedaron fotos, que se tomaron registros, eso es. Ahora, después hay una parte que es la interpretación de los expertos, de acuerdo con sus libritos, con la bibliografía que cada uno aplique, que pueden interpretar cosas diferentes de una situación idéntica. Es lo que pasa respecto de los valores, de las cosas de exámenes toxicológicos y demás, cómo se lee. Sí. Vos supongo que habrás hablado con Arroyo Salgado, no sé cuál es tu fuente de información o con los peritos, pero lo que digo es el siguiente. ¿Hay un interés especial en que tenga determinada característica esta muerte? ¿O se busca la verdad? Bueno, Arroyo Salgado ha dicho siempre... Fein habla de suicidio porque creo que, digamos, su primera ideología sobre el caso fue el suicidio. Lo que digo es, está dentro de la posibilidad, pero me parece que la doctora Arroyo Salgado, al ser tan categórica y decir, lo mataron, a Nisman lo mataron, tenés que tener fundamento para eso. Bueno, ella dice estar convencida desde el día 1, sí, ella lo declaró en el expediente antes de todos estos informes, cuando todavía no tenía ni siquiera acceso a través de sus peritos a las cuestiones técnicas, por el conocimiento que tenía ella de él. Por supuesto, estuvieron en pareja 17 años. Ella está convencida, esto es lo que ha dicho, por lo menos, que ella está convencida de que solamente puede haber sido un homicidio y que de ninguna manera se puede haber suicidado. Después, lo que ella explica es que esto se acredita con el informe que presentaron, con los estudios que hicieron estos peritos, que son de primer nivel. Habrá que ver, ahora van a hacer una junta médica. Lo que dice Fein es, en definitiva, nosotros tengo un peritaje oficial hecho por el cuerpo médico forense con determinada información. Esto es un informe particular, o sea, hecho por una de las partes. Como son gente que me merece mi mayor respeto, vamos a convocar a una junta médica, que se reúnan todos y ver en qué punto se pueden poner de acuerdo, que es como se hacen normalmente las pericias. Lo que pasa es que esto que pasó fue extraordinario. Normalmente lo que pasa es que se reúnen todos los peritos de parte con los peritos oficiales y en ese momento llegan a una conclusión común, aunque puedan tener disidencias. Esto es, informes oficiales por un lado, autopsia, peritajes sobre diferentes aspectos como toxicológicos y demás, y por otro lado un informe general particular hecho por una parte. Ahora, suponiendo que los peritos se pongan de acuerdo, ¿sí? Vamos a suponer que se pongan de acuerdo. Sí. O sea que los que hicieron la autopsia se pongan de acuerdo con los peritos de Arroyo Salgado. ¿Van a llegar a la conclusión de que fue un asesinato? Porque digo, es como admitir que mintieron. Porque se equivocaron. No se van a poner de acuerdo. ¿Cómo? Porque hay una ventaja que llevan los peritos oficiales. Los peritos oficiales relevan en la escena del hecho y con el cuerpo ahí, a diferencia de los peritos de parte que a partir de los mismos datos, pero datos que ellos no vieron, simplemente lo interpretan de otra manera. Con lo cual tratarán de cerrar la hipótesis que tiene la querella. Entonces, ¿para qué se van a juntar?
¿Para qué los van a juntar? A ver si cuanto menos hay que determinar. El punto 2 es la mecánica del hecho. Y cuanto menos hay que determinar que algo que es importantísimo, la hora de muerte, que creo que es el punto más controvertido. Después la mecánica perfectamente compatible con un lagomarcino atrás teniéndole la mano. Sí, bueno. Eso no tiene duda Arroyo Salgado, creo. No lo dice, ¿no? Ella siempre habla de un atacante, un posible atacante. Tampoco afirman que sí o sí hubo un atacante en esa posición. ¿Existió el tema de que lo mataron por plata? Que decía que estaban en uno de los puntos de la pericia. No, en la pericia no dice... Arroyo Salgado dice que fue por... en el peritaje no dice nada. El peritaje es técnico. Hacen algunas apreciaciones, pero son pocas, como por ejemplo decir que un calibre 22 es un arma típica de sicarios y cosas por el estilo. Pero ¿dicen eso? Sí, dicen eso, sí. Efectivamente. La compara con Armentano y con dicen Cabezas. que tan es así que hay casos famosos. La mataron con una 32. Bueno, ahí lo comparan con Cabezas. Bueno, dicen Cabezas. No te digo por qué, porque uno de los peritos, por quien tengo mucho respeto, es Daniel Salcedo, ¿no? Daniel Salcedo se equivocó mal cuando fue el triple homicidio de General Rodríguez. Dijo que a Forza, Ferroni y Vina los habían matado en ese lugar. Y después se comprobó que no. Está bien, está dentro del margen de error que tienen los peritos. Pero no te puedes equivocar con un calibre de la bala, chiche. Si eres público y notorio, yo porque cubrí el caso, pero vas a... El de Cabeza fue una 32. Una 32. Sí, eso es cierto. Me acuerdo. Yo te pregunto. Pero bueno, no importa. De cualquier modo, la 22 también es cierto que usó por Armentano. Es medio mito el tema de que es un arma de sicarios. Es medio mito. Tiene algún tipo de... Es cuestionable. Es cuestionable porque es parte de un mito, que llevan una pistola... Simplemente que el delito es escarcelable. Esa es la diferencia. El 22 es escarcelable. No, si lo mataste, el 22 es escarcelable. No, cuando te detienen con una 22. No, si a vos te detienen con una... sí, obvio. La otra es arma de guerra, cuidado, no es escarcelable. Sí, igual. Esa es la gran diferencia. Pero el tema es, viene al caso si matás con una 22, con un balín o con una bazooka, no es lo mismo. Digamos, bueno, evidentemente quien lleva adelante ese tipo de pero dicen eso, pero además no dicen porque es si la llevas no vas preso, es por la letalidad del proyectil, porque cuando vos apuntás a la cabeza, que es lo que le pasó también a Poli Armentano, la bala no sale, porque cuando vos tirás con un calibre mayor, la bala puede salir y no afectar nada, entra y sale y no pasó nada, hace un daño menor. La 22 donde la pongas empieza a golpear por adentro, empieza a recorrer enloquecida y ahí destroza todo, sea a la altura del abdomen, los pulmones, obviamente corazón desde luego, y cabeza. Es la letalidad que tiene. Empieza a girar loca, que es lo que le pasó a Nisman precisamente. El doctor Napoli debe saber también de esto. ¿Qué tal, doc? De cualquier manera, voy a acercar. De esas 4, Chico, ¿qué pasa? Ahora sí. Dale, sí, pero son cosas que pasan en un programa en vivo, no te hagas problema. De acuerdo todos y que han concluido tanto los peritos de la querella como los peritos oficiales, es que el arma que mató a Nisman y el proyectil que mató a Nisman es esa y no otra. Esta es una conclusión que no es menor, porque prácticamente es la única en la que han coincidido. Sí. En todo lo demás hay divergencias notorias, muy importantes, que parecerían como que estaríamos casi en presencia de dos hechos completamente distintos. Y son de interpretación. Y esto tiene una explicación. Los peritos oficiales, los peritos de la Corte, hicieron un trabajo sobre el cuerpo del doctor Nisman y concluyeron lo que concluyeron en virtud de la información y de la señal que el cuerpo les dijo en el momento que hicieron la autopsia. Los peritos de la querella, con conclusiones que uno puede estar o no de acuerdo en la determinación, es decir que sobre un cuerpo no había una tercera persona interviniendo, quizás no es una señal o una información que emita el cuerpo directamente. Lo único que podemos decir es que no tenía otras lesiones de las que se observaron en el cráneo. Pero acá se habla de movimiento del cuerpo. Claro, en eso estamos de acuerdo. Es muy fuerte porque se supone que si fue un acto solitario no puede haber habido movimiento. Claro, pero esto no es una información que salga del cuerpo. El cuerpo sale que no hubo lesiones distintas a la... Perdón, en el punto 12 no dice que movieron el cuerpo. No es del punto 12, es parte del informe. Sí. Es parte del informe y dice que encuentran acreditado que el cuerpo fue movido. Efectivamente, claro. Es así, de acuerdo con básicamente manchas en el lugar y en la
remera de Nisman. Perdón, pero también... digo, son todas interpretaciones respecto cuando decíamos cómo van a ponerse de acuerdo los peritos. Hay datos que son objetivos, hay una mancha, la mancha está. Ahora, ¿cómo leen? ¿Por qué esa mancha puede estar ahí? Y eso sí está sujeto a diferentes interpretaciones. Sí. Y difícilmente lleguen a una, no sé si van a llegar a una conclusión. También es cierto que los peritos oficiales no hicieron un informe como el que hicieron estos peritos de parte global sobre la situación. Son dos cosas distintas. Vos tenés en el PNL. ¿Qué hicieron? Claro. No, hicieron por un lado una autopsia. No, lo que hizo la querella de Rosso Salgado es reunir toda la información que había y hacer un informe propio. Y plantear una hipótesis. Pero claro, y plantear una hipótesis. Por eso no hay una hipótesis en la autopsia. La autopsia lo que da es información dura respecto de cómo fue encontrado el cuerpo. Lo mismo que el toxicológico, lo mismo que la escena del crimen o del hecho que fuera. Lo que dicen, ¿no? Claro. El cuerpo de Nisman lo corrieron de un brazo. Como que son datos muy concluyentes, no es que, digamos, ocurrió en solitario y pasó eso y ahí está. La pericia de la querella, no solo habla del desplazamiento del cuerpo en base a manchas de sangre, sino también habla de que hay marcas en el cuerpo, agarre y deslizamiento de los dedos de una mano sobre uno de sus brazos, claro. Como que estas marcas quedaron impregnadas en el cuerpo. Claro, eso fue lo que observaron los peritos de la querella cuando fueron al lugar del hecho e hicieron el relevamiento integral. Sí, pero además dice que lavaron el lugar. Pero además dice que lavaron en la rodilla. Pero Carmelo, además dice que lavaron el lugar. No te escuché, Chico. Lavaron el lugar, dicen. Sí, lavaron parte del lavabo, eso es lo que dicen los peritos de la querella, porque han observado, cuando barrieron con el luminol, observaron sangre, tejido hemático que estaba borroñado, digamos, de alguna manera, como que se intentó lavar. Por eso digo que lo que decía recién la periodista es cierto. El equipo forense oficial trabajó sobre el cuerpo. Las otras imágenes, las otras fotografías y las filmaciones formaban parte de un plexo que se agregó aparte. Entonces, por eso existe la divergencia con los profesionales. Doctor, a ver si nos entendemos, Carmelo. A ver, uno dice que hubo espasmo cadavérico y el otro dice que no hubo espasmo cadavérico porque hubo agonía. No se pueden poner de acuerdo en eso. Para que haya sangre tenía que haber habido vida, pues si no, no sale sangre. Con lo cual hubo sobrevida. Claro. Digo, pero a ver, el día y noche directamente. ¿Cómo? Están llamando ahora, planean por lo menos citar también a un neurólogo y un cardiólogo, sí, para que digan si es posible, porque no está tan claro dentro de por lo que sabe la fiscalía, que no haya podido perder sangre después de muerto. No, yo no, si está muerto no perdés sangre. Pero me llama la atención que la doctora Fein, que tiene como 30 años de fiscalía, no sepa algo que sabemos nosotros. ¿Qué sé yo? Un muerto no le sale sangre. Si está muerto no hay sangre. No lo sabe. Y si no lo sabe, entonces no puede manejar eso. Pero por más que tenga un orificio, deja de salir la sangre. ¿Cómo? ¿Tiene un orificio, deja de salir? Obvio, ¿Está muerto? Obvio. Y si tiene vida, también puede coagular. Depende del grado de coagulación. El cuero cabelludo es muy sangrante, pero digamos, el agujerito era muy mínimo, son 4 milímetros, 5 milímetros el agujerito. El único agujero porque podía salir sangre es por ahí. Si estaba agonizando, sí puede salir sangre. Puede, mientras el corazón bombea. Sale sangre. No sé, acá el doctor que sabe más que yo. Esta es la diferencia. Cuando uno habla de muerte, de muerte instantánea, habla de la parálisis total. Si bien todos los órganos no dejan de trabajar al mismo tiempo, sangre se coagula y deja de salir. Cuando vos tenés un charquito de sangre alrededor del cuerpo o debajo del cuerpo, estás hablando como que ha bombeado el corazón. Sí, no. Eso es lo que dicen los peritos. No nos olvidemos que el cuerpo tiene examinaron el cuerpo. Por eso digo, una cosa aparte es después tener los datos y otra cosa es se deja de funcionar y ya después aparecen inmediatamente las libidinas, que son la sangre que salen de los vasos y se va depositando en el tejido. Por eso, como decía recién ella, que el cuerpo fue movido porque han podido observar a través de las filmaciones y de las fotografías las distintas manchas que presentaba el cuerpo, y entonces pudieron determinar que ese cuerpo fue movido después de que se haya producido el deceso. Entre otras cosas, entre las salpicaduras, la altura de las salpicaduras, la forma que tenía la salpicadura, y después esas manchas, digamos, esa impronta que dejaron los dedos en un momento como que la mano quiso asirse de algo como en el momento que se producía el
eso. Pero pueden, acá, los peritos, Chiche, la dinámica es una sola, que explica este fenómeno que la querella concluyó. En un extenso informe que tiene 93 páginas, de las cuales cada una de las cosas que se dijeron fueron explicadas y por qué se produjeron. Tuvieron todo el tiempo necesario para hacerlo, han mirado la foto de manera diferente. Cuando uno mira una foto hoy, la ve mañana y le encuentra detalles que no encontró antes. En una filmación pasa exactamente lo mismo. Corrió con un tiempo... ¿Pero no tiene valor eso? Sí, tiene valor. Claro, entonces... Por eso hay tanta divergencia, pero coincido con lo que decía recién Jorge, en el sentido de que lo más importante de todo esto, más allá de las conclusiones que son totalmente opuestas, es que no se han puesto de acuerdo en la data de la muerte, y ahí sí hay un problema, porque con la data de la muerte los peritos de la Corte tuvieron sí los mismos elementos que tuvieron la querella, analizaron la temperatura, el estado del cuerpo y el resultado del humor vitrio, y uno de los peritos de la Corte es precisamente especialista en eso, en data de muerte, y ha hecho un artículo en un libro sobre